Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas que se acercan a esta celebración de la Eucaristía. Hoy, donde la Iglesia celebra la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Tenemos aquí a nuestro lado el Santísimo Sacramento del altar, donde está Jesús en la reserva eucarística, y tenemos también la cruz que celebramos en este día, en fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Los hermanitos separados le tienen pavor a la cruz. Nosotros como católicos, la cruz es el altar donde fue sacrificado el Cordero de Pascua, y para nosotros no es maldición. Pero para los protestantes, para los evangélicos, para ellos dicen que la cruz es maldita. No, es porque ellos no leen las Sagradas Escrituras y no entienden que maldito es aquel que cuelga de un madero y no el madero. Por eso la Iglesia hoy resalta lo que es la exaltación de la Santa Cruz. Y como vamos a escuchar a través del libro de los Números, cómo Moisés va a levantar una serpiente de bronce en un palo, y todo aquel que es mordido y la mire se va a salvar, va a tener vida, no va a morir en ese momento. Pero todo eso es a consecuencia de ¿qué? Del pecado que el pueblo había cometido en murmurar contra Dios y contra Moisés. Y en el Evangelio de San Juan, Jesús nos va a presentar en este capítulo 3, versículo 13 y siguiente, cuando le habla a Nicodemo y le dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna, porque no es vida de un momento, sino que tenga vida eterna. Por eso, querido hermano, te invito para que también tengas la cruz en tu casa, esa cruz también que se ha bendecido el Domingo de Ramos, esa cruz que también se ha bendecido el día Viernes Santo, que es signo de protección en medio de nuestra vida. Mire, saque la matica de sábila, saque la herradura del burro, del buey, del caballo que tenga usted allá, y en ese lugar coloque una cruz, coloque la palabra de Dios y esmérate en escuchar la palabra de Dios todos los días, para que no te dejes engañar por los hermanitos protestantes, que ellos dicen que la cruz es maldita. No, maldito todo aquel que cuelga de un madero. Y vamos con humildad, con sencillez, a vivir esta Eucaristía en este día, donde como iglesia celebramos la exaltación de la Santa Cruz. Y te invito, ahí donde tú estás, en tu casa, ahí en la comunidad a la cual tú perteneces, haz una crucecita y adórnala con flores. Adórnala con flores, porque está allí presente y nos refiere también que es el altar donde fue sacrificado el Cordero Pascual. Vamos con humildad, con sencillez, a vivir esta celebración de la Eucaristía. Que nuestro único orgullo sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él tenemos la salvación, la vida y la resurrección, y por Él hemos sido salvados y redimidos. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Con humildad, con sencillez, para celebrar dignamente estos sagrados misterios en este día en que celebramos la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, el altar donde fue sacrificado el Cordero Pascual, nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, vamos a reconocer delante de Dios nuestros pecados. Vamos a pedir perdón al Señor por nuestras faltas. Vamos a reconocer delante de Dios que hemos desobedecido,
también sus normas, sus mandatos, vamos a pedir perdón. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Vamos a glorificar a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentada a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con humildad y sencillez nos disponemos para escuchar la santa palabra de Dios. Del libro de los Números. En aquellos días el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Para que muriéramos en el desierto. No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros la serpiente. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente como esta y levántala en un palo. El que haya sido mordido por la serpiente y mire lo que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo, y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No olvidemos las hazañas del Señor, aleluya. No olvidemos las hazañas del Señor, aleluya. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Presta oído a la palabra de mi boca. Abriré mi boca y les hablaré en parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. No olvidemos las hazañas del Señor, aleluya. Cuando Dios los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Él. Se acordaban de que Dios era su auxilio, el Dios altísimo, su Redentor. No olvidemos las hazañas del Señor, aleluya. Lo adulaban con su boca,
lo mentían con su lengua, su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olvidemos las hazañas del Señor, aleluya. Pero él sentía lástima de ellos, le perdonaba sus culpas y no los destruía. Muchas veces dominó su ira y apagó el furor de su cólera. No olvidemos las hazañas del Señor, aleluya. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Y envía desde el cielo, Y envía desde el cielo un rayo de tu luz, un rayo de tu luz, para que nos ilumine, para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, nos dé entendimiento, para escudriñar para escudriñar la santa palabra de la Dios santa palabra de Dios y hacer la y vida hacer la vida en medio de nuestra en vida. medio de nuestra vida. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir y celebrar esta Eucaristía en este día en que como iglesia celebramos la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Una de las cosas que nosotros debemos tener presente en medio de nuestra vida y en medio de nuestra vivencia como cristianos católicos es que para nosotros la cruz no es signo de maldición. Para los hermanos protestantes, sí, ellos dicen que la cruz es maldita, pero resulta que la palabra de Dios nos enseña a nosotros que no es maldita la cruz, sino aquel que cuelga de un madero, es el que se hace maldición. Y es lo que nos refiere a nosotros de que Cristo se hizo maldición por ti y por mí. La cruz solamente era el altar donde el Cordero de Pascua iba a ser sacrificado, donde el Señor iba a derramar su sangre también por nuestra salvación. Y una de las cosas impresionantes es lo que nos manifiesta esta lectura que hemos escuchado del libro de los Números, de cómo va a resaltar delante de lo que presenta aquí el libro de los Números el evangelio que hemos escuchado cuando Jesús le habla a Nicodemo. Es interesante porque nosotros debemos aprender a prestar atención, debemos estar atentos a lo que Dios nos da a través de su palabra. Y es que nos manifiesta a la luz del libro de los Números, capítulo 21, versículo 4 y siguiente, esto: escucha con atención. En aquellos días el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés. Esta es una de las cosas garrafales que también comete el ser humano, y lo cometieron aquellos que estaban en el pueblo de Israel. ¿Qué van a hacer ellos? Van a murmurar contra Dios en primer lugar, van a murmurar contra Moisés. ¿Pero por qué van a murmurar? Escuchemos. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida. ¿Por qué? Porque el Señor les enviaba maná del cielo, pan de ángeles, les daba a comer también carne, y ellos tenían que agarrar los animales para el día, y así el Señor los iba alimentando. Pero resulta que se hastiaron de la comida
¿Y qué van a decir de esta miserable comida? Y en ese hastío, ¿qué van a hacer? Pues van a murmurar contra Dios, van a murmurar contra Moisés. La murmuración es un pecado grave. Así que si tú estás cayendo en ese pecado de murmuración, sabes que tienes que cambiar, porque no te va a llevar a nada bueno. Porque cuánta gente no murmura de los demás y va de mal en peor. ¿Y tú qué quieres? ¿Que te vaya bien en la vida o que te vaya mal en la vida? Porque la murmuración no es de Dios. La murmuración a Dios no le gusta. La murmuración es un pecado grave y nosotros tenemos que aprender a cambiar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que hasta va a misa y murmura de los que van a misa. Murmuran del sacerdote, murmuran del que ayuda, murmuran del vecino, murmuran de su esposo, murmuran de su esposa, murmuran de sus hijos. Si murmuran de los que le sirven a Dios, ¿qué se podrá esperar de la familia? ¿Qué se podrá esperar de la esposa, del esposo? ¿Qué se podrá esperar de los hijos? ¿Qué se podrá esperar de sus papás? Que también los murmuran porque a lo mejor no les cuadra, a lo mejor no los dejan salir, a lo mejor ellos hacen otras cosas malas y usted en vez de poder ayudar, lo que hace es murmurar. Y la murmuración, eso no es de Dios. Porque muchas veces vamos a encontrar en los evangelios cómo Jesús se da cuenta de lo que están murmurando, de lo que la gente está murmurando. Y nosotros no debemos murmurar de nadie, ni de nada, ni siquiera de Dios. Pero el pueblo se va a ir a un extremo. ¿Qué va a hacer el pueblo? El pueblo va a murmurar contra Dios. El pueblo va a murmurar contra Moisés, aquel a quien Dios llamó en la zarza ardiente para que fuera a liberar al pueblo. Van a murmurar de Dios, el que los liberó de la esclavitud de Egipto. Pero resulta que cuando la persona no cambia, entonces lo nuevo le parece aburrido, le parece fastidioso, que desea volver a lo antiguo, que desea volver a su misma vida de esclavitud, de opresión en medio del pecado, porque no quiere cambiar, porque no quiere empezar a vivir una vida nueva. Entonces, ¿qué le van a decir? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ellos preferían vivir esclavos y oprimidos en Egipto. Ellos prefieren vivir allá en la esclavitud, como lo quiere vivir mucha gente cuando no quiere cambiar. Cuando se les invita al cambio, de que dejen de ser egoístas, prepotentes, orgullosos, vanagloriosos, que dejen de murmurar, que dejen de criticar, que dejen de difamar y levantar calumnias de los demás, entonces se ponen bravos, porque no quieren cambiar. Van a misa, pero no quieren cambiar. Comulgan, pero no quieren cambiar. Entonces caen en el pecado de la murmuración y empiezan a decir, bueno, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Preferimos vivir allá, esclavos, oprimidos, tenemos comida, que venir a vivir aquí y morir de hambre en este desierto. Estamos hastiados de esta miserable comida. Pero en Egipto comían la misma comida casi todos los días o todos los días. Pero ellos preferían estar allá en su antigua vida que empezar a vivir una nueva vida en la presencia de Dios. Y así hay muchas personas. Que tú no seas así, que tú no vayas a cometer el mismo error de pretender vivir como estabas viviendo antes y no en la nueva vida que Dios te ha venido presentando desde tu cambio y desde tu conversión. Entonces, escuche lo que va a conllevar un pecado, porque el pecado tiene sus consecuencias. El pecado, tenemos que sufrir las consecuencias porque tú mismo libremente has decidido. ¿Has decidido qué? Pues estar allí en esa vida de pecado. Y dice, entonces envió Dios contra el pueblo las serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. ¿Por qué? Porque estaban sufriendo las consecuencias de su pecado. Algo que no le gusta al ser humano es sufrir las consecuencias de sus acciones malvadas.
pero las tiene que sufrir. Entonces después se queja, después anda lamentándose, pero es que tenemos que sufrir, porque nosotros en un corazón obstinado hacemos lo contrario a lo que Dios nos ha mandado, y entonces nos vamos por ese camino y después tenemos que sufrir las consecuencias y después no queremos aguantar esas consecuencias. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de haber murmurado contra Dios y contra Moisés? Que el Señor les envió serpientes que los mordían y ellos iban muriendo. Entonces, ahora el pueblo va a tomar otra reacción, porque es el cambio el que hay que dar. Esto nos enseña a nosotros que cuando nos suceden también las cosas garrafales a consecuencia del pecado, es porque tenemos que cambiar, es porque es una nueva oportunidad que el Señor nos está brindando para cambiar. ¿Por qué? Escucha lo que dice. El pueblo acudió a Moisés y le dijo, el pueblo ahora no está murmurando de Moisés. Ahora el pueblo va a acudir a Moisés. ¿Y qué le va a decir? Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Esto es reconocimiento de los pecados. Esto es reconocimiento de las faltas. Pero ¿cuánta gente no le suceden las cosas por haber pecado y todavía no quieren cambiar? Y todavía quieren seguir viviendo en su corazón obstinado. Todavía quieren seguir viviendo en su prepotencia, en su orgullo, en su vanagloria. Entonces el pueblo, al ver que ya la gente estaba muriendo a consecuencia de la murmuración, entonces se van a acercar a Moisés, de aquel a quien habían también murmurado, de quien estaban hablando pestes. Entonces ahora se acercan y le van a decir, hemos pecado al murmurar, porque están reconociendo el pueblo su pecado. El pueblo está reconociendo su falta y le está diciendo a Moisés, hemos pecado al murmurar contra Dios y contra ti. Es decir, aquí estamos con una vergüenza grande, reconociendo delante de ti, delante de Dios, nuestros pecados. Eso es conversión, eso es cambio. Eso es cuando la persona entiende que ha fallado y que tiene que acercarse al Señor, pedir perdón y empezar una nueva vida. No volver a murmurar, no volver a criticar, no volver a faltarle el respeto a Dios. Y entonces dice, ruega al Señor que aparte de nosotros la serpiente. Ahora sí, murmuraron contra Dios, pero ahora le dicen, ruega tú al Señor. Murmuraron contra Moisés, ahora le están suplicando. ¿Por qué? Porque quieren cambio. Están dispuestos a cambiar, han reconocido su pecado, han reconocido su falta. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Pues lo mismo, reconocer el pecado, reconocer las faltas que hemos tenido, pedirle perdón a Dios, pero también pedirle perdón al hermano, pero también pedirle perdón a tu prójimo, pero también pedirle perdón a aquella persona en la cual tú has caído en el pecado de la murmuración. Eso no lo haces, pero es más fácil murmurar del hermano que ir a pedirle perdón. Es más fácil difamar a tu hermano que ir a pedirle perdón. ¿Cuántos católicos, cuántas católicas caen en el pecado de la murmuración de su hermano, pero no quieren ir a pedirle perdón? Son unos falsos hipócritas. Y después vienen a comulgar, van a misa, pero no quieren cambiar. ¿Para qué pierden el tiempo si no quieren cambiar? El Señor te está dando motivos de cambio, motivos de conversión, a través de la lectura que hemos escuchado el libro de los Números, pero todavía no quieren cambiar. Entonces el pueblo nos da a nosotros cómo debemos cambiar, nos muestra a nosotros qué debemos hacer. Van a Moisés y le dan la cara, le dicen, hemos murmurado contra ti, hemos murmurado contra el Señor, pero te pedimos, ruega tú a Dios que aparte de nosotros las serpientes. ¿Por qué? Porque es de valientes reconocer que se ha fallado, es de valientes reconocer que hemos pecado. ¿Y por qué se nos presenta el libro de los Números? Y Jesús va a hacer una referencia al libro de los Números, porque la cruz, que es el altar donde va a ser sacrificado el Cordero Pascual, es lo que nos va a presentar el libro de los Números, como a consecuencia del pecado, de la murmuración, Dios le va a presentar un signo y un símbolo para que el pueblo pueda quedar liberado de su pecado y puedan salvarse. Y también a la luz de Cristo
viene a morir en la cruz por tus pecados, por mis pecados, por los pecados de la humanidad, porque también hemos murmurado, hemos odiado, hemos tenido rencor, somos vengativos y tantos pecados que tenemos. ¿Ve? Por eso Cristo muere también en la cruz y es levantado para nuestra salvación. Y es lo que nos va a presentar este libro de los Números. Dice: Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente como esas y levántala en un palo. Primero le da una orden: haz una serpiente como las que están picando al pueblo y la vas a colocar en un palo, y además le va a decir: levántala en un palo. La va a levantar. ¿Para qué la va a levantar? El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. ¿Para qué la va a levantar? Para que todo el que la mire se salve y no muera, quede curado de las mordidas de las serpientes. Y además, ¿qué es lo que nos presenta? Que ahí estaba en ese momento manifestando Dios para que el pueblo se salvara. Porque Dios pudo haber hecho otra cosa, pero no, le dijo a Moisés: hazte una serpiente como esa, y Moisés va a hacer una serpiente de bronce, la va a colocar en un palo y la va a levantar. ¿Para qué la va a levantar? Para que todo el que la mire se salve. Dice: todo el que la mire vivirá, va a vivir, no va a morir. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba a la serpiente de bronce, quedaba curado. Si esto era en el Antiguo Testamento, por una serpiente de bronce que se levantaba en lo alto de un palo, cuando la gente era picado y mordido por las serpientes, y miraba esa serpiente que Moisés había hecho y levantado en un palo por orden de Dios, se iba a salvar, no iba a morir, iba a seguir viviendo. Entonces Jesús, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 13 y siguiente, se lo va a presentar a Nicodemo y le va a decir: ya no es una serpiente, sino que va a ser ahora el Hijo del Hombre. Ya no es una serpiente, sino que ahora va a ser el Hijo de Dios, el que va a ser levantado en un palo, y todo el que lo mire se salvará. Escuchemos lo que dice. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Esto es extraordinario, porque le está hablando claro a Nicodemo, un hombre instruido en la palabra, y le dice: nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que ha bajado y que está también allá en el cielo. Y le va a decir algo impresionante, citando el libro de los Números para hacerlo en su propia realidad. Y es lo que Jesús le va a decir a Nicodemo. Escucha: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, le trae a Nicodemo aquel pasaje de la Escritura en que el pueblo era mordido por la serpiente a causa de la murmuración. Entonces el pueblo va donde Moisés, pide perdón a Dios. Moisés intercede ante Dios por el pueblo y Dios le da algo que tiene que hacer para que el pueblo pueda vivir y no muera. Entonces Jesús le trae a cotación a Nicodemo esto y le dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto para que tuviera ya un conocimiento, le dice Jesús, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Asimismo, lo que hizo Moisés levantando la serpiente, así va a ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Esto de las serpientes en el libro de los Números era para que no muriera ahí en ese momento a causa de la murmuración, sino para que siguiera viviendo, pero ya después más adelante iban a morir. Pero ahora Jesús trae eso en ese momento y le dice a Nicodemo: así como fue levantada la serpiente por Moisés en el desierto, así va a ser levantado el Hijo del Hombre. Pero no para una vida de un momento que después va a morir, sino que va a ser levantado, le dice Jesús a Nicodemo, para que el que crea en él tenga vida eterna. Es decir, no muera para siempre, sino que siga gozando de la presencia de Dios. Eso es una de las cosas impresionantes que debemos nosotros tener en cuenta. Hoy
en la celebración de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. La cruz no es signo de maldición. Maldito todo aquel que cuelga de un madero. Es decir, Jesús, cuando Él mismo lo dice, el Hijo del Hombre se ha levantado, Él se va a hacer maldición. ¿Por quién? Por ti, por mí y por toda la humanidad. ¿Para qué Él se va a hacer maldición por nosotros? Para que nosotros tengamos vida eterna si creemos en Él. El que no cree en Él no pasa nada, pero el que cree en Jesús va a tener vida eterna. Y creer en Jesús es la implicación de que tienes que seguir su camino, de que tienes que hacer las obras del Señor, y aún mayores si tú verdaderamente crees en Él, si tú verdaderamente vives una experiencia con Él, porque esa es la experiencia que nosotros debemos tener en medio de nuestra vida. La cruz nos invita también Jesús a cargarla, cuando dice: el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Porque tenemos que cargar con la cruz de nuestros pecados, con la cruz de nuestra falta, con la cruz de nuestros irrespetos también al Señor, a la Eucaristía, al hermano. Tenemos que cargar la cruz. Por eso la iglesia se aboca el día miércoles santo a cargar la cruz como Jesús el Nazareno, como Jesús de Nazaret, que cargó la cruz de nuestros pecados. Y debemos aprender a cargar la cruz. Unos la cargan más pesadas que otros, la cruz de otros son más livianas, pero cada uno tiene que aprender a cargar con la cruz. Hay gente que no quiere cargar con la cruz. Hay gente que no le gusta cargar la cruz, pero hay otros que sí les gusta cargar la cruz, porque hay que cargar la cruz de cada día. Y esa cruz, abandonar todo a los pies del Maestro. ¿Por qué? Porque el que crea en Él tiene vida eterna. El que cree en Jesús, el que cree en su palabra, el que cree en Dios, porque también Jesús va a decir: porque tanto amó Dios al mundo. El amor de Dios para con el ser humano es inmenso, es grande, es inmenso, porque dice: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esta es la acción de amor más grande de parte de Dios para con la humanidad. Esta es la entrega de amor. Este es el sacrificio grande que Dios ha hecho para rescatar a la humanidad, para rescatar al ser humano. Pero nosotros muchas veces no valoramos ese sacrificio, muchas veces no valoramos esa entrega, y mucho menos valoramos que el Hijo de Dios se haya entregado a la muerte por cada uno de nosotros. Querido hermano, en este día debemos reflexionar acerca de nuestro sacrificio, acerca de nuestra entrega, acerca de lo que hemos venido viviendo en esa experiencia grande con el Señor. Y anímate a cargar la cruz de cada día, la cruz de los problemas, de las dificultades, de las incertidumbres, la cruz de tu familia, la cruz de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, la cruz de esa enfermedad que te está agobiando y que tienes que asumirla a la pasión del Señor. Querido hermano, para que podamos tener vida eterna, tenemos que pasar por la pasión, tenemos que cargar con la cruz, tenemos que morir en la cruz para poder resucitar a una vida nueva. Por eso, aprovecha la oportunidad que Dios te está dando en este día hermoso y maravilloso, donde se nos recuerda la cruz, que es el altar donde fue sacrificado el Cordero Pascual. Por eso en cada iglesia, cuando tú llegas, en todo el centro hay un altar. Ese altar que está allí es la representación de la cruz, donde el Señor fue sacrificado, donde el Señor se hace presente en ese Cordero Pascual para nuestra salvación. Por eso cuando llegues al templo vas a encontrar el altar. El altar es la relación con la cruz, donde fue sacrificado el Cordero Pascual. La cruz también tienes que tenerla en tu cuerpo. Mira, hay gente que carga aquí en su cuello de todo, pero no carga una cruz. Cargan pistolas, cargan flores, cargan péndulos, cargan de todo, pero no cargan una cruz.
Les da pena cargar una cruz, les da miedo cargar una cruz, porque dicen que la cruz es maldita. No, es porque no han leído la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor? La cruz no es maldita. Maldito, dice la palabra de Dios, es el que cuelga de un madero. La cruz solamente fue el altar donde Cristo derramó su sangre y entregó su vida por cada uno de nosotros. Así que, querido hermano, protege tu vida, protege tu corazón, protege tu familia y no le tengas miedo a la cruz de Cristo. A la cruz de Cristo no se le tiene miedo, a la cruz de Cristo se le respeta. ¿Por qué? Porque fue el altar donde el Señor fue sacrificado, donde el Señor entregó su vida por ti y por mí. Y es lo que nosotros hemos conmemorado también el día Viernes Santo, de cómo la iglesia entra en luto porque el Cordero Pascual ha sido sacrificado. El Rey de Reyes entregó su vida y por eso se levanta la cruz en alto y se dice: mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. ¿Por qué? Porque debemos mirar al que ha sido crucificado, como dice el mismo Jesús, para que creyendo en él tengamos vida eterna. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Elevemos nuestras súplicas, nuestras oraciones a Dios, pidiendo de manera especial por la Santa Madre Iglesia Católica, por el Papa Francisco, por todos los obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas, pueblo fiel, para que Dios siga derramando sobre cada uno de ellos la gracia del Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor también para que nos dé la fuerza de seguir cargando la cruz de cada día, la cruz que nos va a llevar también a tener un encuentro personal con Él y que lo asumamos con libertad y con amor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por todas las comunidades que hoy celebran la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, para que Dios bendiga a todas las familias que con alegría la celebran. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos a Dios para que podamos entender en medio de nuestra vida que la cruz no es maldición, sino que la cruz es el altar donde fue sacrificado el Cordero Pascual, para que podamos ver a través de ella cómo el Señor dio su vida por cada uno de nosotros. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor también por todos los enfermos, para que Dios pase su mano sanadora sobre ellos y le restablezca la salud. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor Dios nuestro, elevamos ante ti nuestras súplicas y oraciones. Ayúdanos también en medio de nuestras necesidades y danos fuerza para seguir cargando la cruz de cada día. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento de presentar la ofrenda del pan y del vino ante el altar del Señor, te invito a presentar tu vida, tu familia, tus intenciones. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre, Señor. Orad, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos tu sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y para toda tu santa iglesia. Te rogamos, Señor, que este sacrificio, que en el altar de la cruz borró el pecado del mundo entero,
nos purifique de todas nuestras ofensas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y fuente de salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas de los cielos se han vuelto a abrir para los que creen en él, ya que en su muerte murió nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo también: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Miguel Arcángel, San Nicolás, San Isidro Labrador, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado nos damos el abrazo de la paz. Se les aprecia con todo el corazón. La paz esté contigo. Con usted también, Padre. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Bendigamos al Señor, que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad. Oh Padre nuestro, conservemos la unidad que el Maestro nos mandó. Donde hay guerra, que haya paz, donde hay odio, que haya amor. Oh Padre nuestro, el Señor nos ordenó devolver el bien por mal, ser testigo de su amor, perdonando de verdad. Oh Padre nuestro, al que vive en el dolor y al que sufre soledad, entreguemos nuestro amor y consuelo fraternal. Oh Padre nuestro. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor. Aleluya. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te pedimos que conduzcas a la gloria de tu resurrección a quienes redimiste por el madero vivificante de la cruz, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Vamos a hacer esta pequeña oración de San Francisco de Asís. Te adoramos, Señor Jesucristo, aquí y en todas tus iglesias que hay en todo el mundo. Y te bendecimos porque por tu santa cruz has redimido al mundo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe siempre. Amén.